Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia tu vida. Querido coronavirus, Bem, mas declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O exército tá grande. Golpe grande. Bota turcaminda. Aunque nos no por mirar. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundimos. Tunanos miedo. A nos por 30 de pánico. querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por vencenos. Nos ejército está más grande. Nos tem fé. Nos tem esperança. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querer em Deus. Respeita. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respeta nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médicona. E enfermeira. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. Está na control. Dios está na control. Deus está no controle. Querido coronavírus. Deus está na controle. Dende mi confiança, tá? Dios está na control. Querido coronavirus. Deus está no controle. Ocho remedios naturales.
Bom dia, muchanan. Com a vai? Como estão a passa durante a semana? A gente tá espera que bom. A mim também bom, para mim tá contento, para mim tá bem topo que você não é sábado aqui também. Pois feliz sábado na cada um de vocês. E imagina você que Jesus também está dando você bom bini. E pronto, nós não é bom bini e de verdade. Ora que nós ganha Jesus, que está dando nós bom bini, de terra assim de novo. Pois sabemos ainda duche sábado de nosso programa de momento para cada mucha. Sinti você mês duche trove e na casa, maneira da nossa escola mesmo não está, pero já como nós está na casa, nós sentimos bom de momento de sabascol aqui. A minha ainda nós também sigue trove com nos parte de 8 remédios básicos para a saúde e 8 remédios natural. Com o título da trove New Start. E nós também mencionar New Start. Já? Nós vai usar água e duas letras não que tá T e A. T de temperança. Temperança significa controle. Tem controle riba tudo o qual que nós está assim. Se coisa está bom para nós por seguir assim. E se coisa está malo, nós não mestre assim. Por exemplo, coisa malo, se nós está saca mentira, nós está gosta ganhar, e não está bom. Nós mestre stop de saca mentira e papia é verdade. Pero não para sombra da verdade, nós está cana papia tudo caminho. Outro exemplo, se mami com papi está papiando, então não menciona algo que o abo não está assina, quando está bula tem como essa papia bisa, não, esse não está é verdade. E não está bom, nós mestre controlar nós mesmos e saque hora, assim, cada coisa. Se comida está bom e está saudável para nós, está bom para nós comer a comida aí, pero não é isso. Outro exemplo tá, se apple está bom para nós não está comendo apple só interdia. Porque nós temos outra vitamina não também. Porque nós temos controle para comer turcos na medida balança de nos vida. Essa temperança. Assim turcos com temperança. E outro tá, a letra A, verdade? A de aire. Aire puro. Nós temos de aire puro para nós por ralar roceia. Ora que nós está ralar roceia puro, esse é bom para nós pulmão e também para nós mente. Agora, nosso aire puro está contaminado. Como aire está contaminado? Se tem bestia morto bem tacante de caminho, então nós não está pique essa aqui, então é hora e aire está queda contaminado. Se tem xuxi tirabo, nos aire está queda contaminado. Se papi seu auto está saca uma preto, esse também está danha, é aire está contaminado. Pensei nos mestre soro, para tudo é coisa aqui está limpo, para nós por ter aire puro, para nos pulmão e para nos mente. Então, ainda que mostra você na imagina experimento de aire lá que nós vamos. Nós também usa conche de água e tanto ainda a pôr dentro de food color. Então, mira, a água está blau bonita assim aqui. Food color está algo que a mama usa dentro da cozinha para diferentes coisas de comer. Então, tanto ainda usa a color blau. Tanto pôr 2 droppels dentro de assim aqui nós pomira, por exemplo, é triple, então assim a água vira blau bonita. Também tanto Indra também usa glass. E glass aqui, tanto está pondo 2 napkins dentro. E porta é papel de cozinha normal também como a tem. Assim maneira essa aqui está nos pulmão, então é outro está nos mente. Bom, nós estamos puxando a bomba dentro, assim de pequena bom dentro, e nós também enquele dentro a água que está contaminada. Agora nós enquele dentro a água, nós está saquele back e nós está mira com e não a contamina e papel na a queda seco, sem ranha e color blau. Não está bonita? Essa significa que é aire que estava tendo nos curva, assim como se fosse a glass nos curva, e é aire dentro,
e não a contaminar com lo qual está sushi para fora. Esse é então nosso experimento de aire puro. Agora, nós também seguimos com outra parte. Você mira emanan aí, o emanan aqui de oração, nós está agradecendo Jesus para nos curar com sempre tá saúde, basta nos cuidar ele bom. E ora que nós está saúde, nós por crescer, nós está desenvolvendo nossa mente bom, nos corpo não está forte e nós também assim ainda de nossa vida. As nataku, marcha para bem, hip hip hurra, para cada de vocês que cumpre anos, porta durante 10 semanas que passa, of our sábado mês. Se vai assim anos, marcha para bem. Tachinda tá desejando, hope bendição, turcos bom, braço forte, e isso de por cada que está celebrando o seu cumpleaños. E nós também reza para Jesus bendicionar nosso programa. Cada de vós não, e também é muito não comporta, não está passando bom o dia aqui. Laga nós reza. Bom, nós também reza. Nós está na cielo, nós damos marcha danke, para a bondade, para a misericórdia, para cuidar cada de nós. Tur nos chiquitina durante esse manco a passa. E danke com cada de estão com a aña por a celebrar viaje mais, bendicionando ricamente. E também nós pedimos Jesus para emocionar que porta passando malo, nem dia não aqui de coronavírus, porta algum não abrir malo, ou não maior não. Cuida para não, Senhor Jesus. Dona não o Senhor bom gente, bom remédio, assim que pronto, não porta saúde. E não para cuida para não. E também, Senhor, nós te pedimos para nosso programa, por programa bendicionar a ainda. Queda conosco em inteiro programa que nós também temos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, muito bem. Agora nós também passa para nossa parte de Bíblia. Botem o Bíblia, acaba. Busca o Bíblia, passina nós por aí, de nos les. Espera que você não turte, você não breve, não que você não, mas não nos provide nos les. De maneira você não abinta estudia e les que você abinta passeia já para 3 semanas, essa aqui de 3 semanas, e les para nos mostrando de cuna, cuta visa seja bondadoso, verdade? Ou seja carinhoso. Nós temos ele de book de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Seja bondadoso, que está mais grande, um com o outro, verdade? Então, a história conta-nos
aqui de Santiago, Pedro e Juan, que estava ng boto, na abay pisca, maneira ng costume. E amigo nan de Jesus aqui, estava pisca dona. E nang abay a noite e panang por pisca, nang pisca hinter a noite, e ver abira hasta suku. E nano por ahayang niyong pisca. Nang atira reda turbanda, pero nada de pisca. E discípulo ng aqui, Pedro, Santiago e Juan, tava cansa, não tava tem sonho, não tava tem hamburger também, para sobre comida ng kutang aiba, acaba. E pouco nang adesidi ko, mejor nos bangkanto, para sobre nos lutahanyan yung pisca. E segundo o esun tava talanta, for de sonho, tira reda, e outro estava sossegar, depois é um talanta, tira reda, pero nada, pouco nang começar, tahala na reda, pa assim na hinka dem boto e não por vai canto. Segundo que boto estava chegando canto de lamang, nang amira hamburger para canto de água. E hamburger aqui estava Jesus, pa sobra elabisa nang, elapuntra nang, amigo nang, pos nangahanya algo de pisca, na avisa, no, nos no acoge ningún pisca. E Jesus avisa nang, tira vos reda e outro banda de boto. E mesora Pedro apunta su mes, como po vai tirar reda outra banda se nossa pisca inteira noite? Pero Pedro avisa Jesus, riba, po palavra, mita tira e reda aqui. E Pedro atira su reda e outro banda de boto. E pouco a reda estava sac, e vai mais above, mais profundo de elamang. Escuro aí above, pouco piscana a comissa drenta, de turbanda estava tem piscata bini, e drenta de na reda, e na akida assim na assombra, pa sombra ng ahanya, hopi pisca, e não estava contento. Mesora ng ahala ng reda ding itrese ding boto panaporbini na kanto. E disciple na kita bata asina contento. Bos nang sadikong, pasobra Jesus tabata bondadoso kunang. Jesus asea carinhoso kunang. Asina kunang poranya, hopi piska. Panampor baikas kuning. Pero promego nang baikas, wala kunang ayaga na kanto. Pedro ta isungkwa, pula ba for de boto, pas na por contra ku Jesus. E ora po nang ayaga kanto, yana amira ku Jesus a prepara candela e pão. Kiko e titulo di esta bisa trobe? Desayuno canto de lamang. Nunca vos nang atendese? Pues e dia ese, tabating desayuno canto de lamang. Ese tayo les panos mo siya ng dikuna. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio que cambia tu vida. E el lespo nos mucha nang de kinder, nos mucha nang un tiki mais grande. Mi amiguito nang, ta queda den kwa bukia trobe? Sí, así na mes de Lucas 8:39. E que les aqui ta papia DJ? Eta bisa nos over the mulher samaritana na epos. E mulher de Samaria aqui tava tendo vida não muito bonita. Anto ora ku eting ku vai saka awa na epos, eta vai ora ku tem menos gente. Of ora ku não tem nenhum gente mes. Você mira aqui nana, camina par ya acaba bayendo com antinashi ku awa. Anto e mulher tapai suso ya asina na nota hariele of nanta papi arriba de subida. E dia ela subi tabay na epos de Samaria e ela topa hamburger sintana epos. E hamburger aqui tava Jesus, pero e mulher de Samaria aqui não tava sa. Mientras tanto, com o discípulo não abay para comprar algo de comer, dor que Jesus estava tendo sede e hopi hamburger,
Pues sí, Jesús queda cinta na epos de Samaria aqui. E a mulher samaritana aí chega na epos com sua boca quieto. Ela vai para sacar água. E Jesus avisele, por favor, me porranha tique de água para me beber. A mulher awaque, mas estranha. Ela avisele, bom judeu, tá pedindo a mim, uma mulher samaritana água para beber. Judeu com samaritano na nota papia. E samaritano na nota papia que estão de judeia. Com água tá pedindo água para beber. E Jesus avisele, sim, misa essa imagem bom. E Jesus assim papia com ele, roupa coisa mas o a interessa a mulher samaritana aqui, mas a roupa mesmo. Ela começa a sentir que é ombro aqui sa roupa de minha vida. E ela avisele começa com o Messias me servini. E Jesus avisele, essa aqui tá é sum quem tá papia cubo. E mulher de Samaria aqui assim de roupa contento, para sobra ela ganha amigo e ela ganha salvador. Portanto, essa aqui tá é sum como servini para salvar nós. E ela duvida mesmo que tem que baixar água para Jesus. E ela corre vai e chama torrente. Vini e mira. É sunco a contar-me turcos de minha vida. Portanto, esta é Salvador. Vini e segui-me. Para assim, vos não por mira. Eco a contar-me turcos. E eles aqui o título da Bíblia nos, o versículo de memória, vai e conta tudo lo que Deus arrasi pavo. E se a mulher de Samaria arrasi também. Ela corre rond de estado aí para por a conta não de amor de Deus que ela ganha. Assim Jesus estava bondadoso com a mulher samaritana aqui. E a mulher samaritana também estava bondadoso com tudo que estava dentro do barrio. Dor de conta não de amor de Jesus. Pero tu gente não aqui avisa, a work não abini e não amira Jesus e não a conhecer quem está Jesus, nós não temos ter de escuta de mais. Agora nós mes amira e nós mes escuta para nós mes oreia. E não a pedir Jesus para que ainda 2 dias mais cerca e seguir contando hope mais de amor de Deus. Essa é a história então que passa com a mulher samaritana aqui. Bom, Tchanam, para nós finalizar a parte aqui, nós vamos invitar Fernando e Micaela para nós cantar cantiga especial para honra e glória de Deus. Fernando e Micaela. Ok. Eles vão cantar a cantiga Jesus te ama. Jesus te ama, misa, ta e Bible ta bisa, mucha nantur ta DJ, e ti forza nanta sua. Jesus te mami, Jesus te mami, Jesus te mami. Jesus amuri pa mi, shelu agri pa mi, eta kita nos pica, laga suyu nandrenta. Jesus ti mami, Jesus ti mami, Jesus ti mami. Bom dia, Muchanam. Como vai? Feliz sábado de minha parte também. Aumenta. Nós vamos seguir com nossa lesson. E meu nome é Teacher Narushka. Nós vamos postar por chamar-me Teacher Uka. Ok? Então, para nossa lesson de primária, nós vamos começar com agora aqui, nós temos texto de memória. Fernando, como que ela está ajudando-nos a aumentar com nosso texto de memória? Você avisa? Para sobra Deus estima o mundo, assim tanto, ela dona suyo unigênito,
Para quem quer vencer, não vai perder, mas ganha vida eterna. Amém. Esse não está em Abu. Juan 3:16. Opi bom, nos textos de memória. Danke, Fernando. Danke, Micaela. Tchanan. Você não abinta estudar les 1 com 2, caba, les 1 com a papia com nós, com Jesus a servir, les 2 a papia de nós, com Simão ajuda a Jesus na risa sua cruz. Então, nós temos les 3, que nós vai passar riba de, você não estuda, acaba durante esse ano. Então, esse é onde a avisa que Jesus a morrer na cruz. Finalmente é a noite larga de dolor, de sota, de bofão acaba. Agora, o soldado romano estava derribando Jesus junto com 2 ladrões para ele agora crucificar. Simão aí vai a cruz, tem o lugar de crucificação. E acto aqui estava terrível, e daí nós dizemos simplesmente que Jesus agora crucificar. E gente não estava tendo o tempo aí e que a esquerda do Evangelho não, que Mateus, Marcos, Lucas, Juan, não se estava aqui que tudo essa aqui estava e que estava muito doloroso. Então na caminho não estava sempre com a multitud de gente, não sempre vai estar cana, banda de criminal, então para insultar, para gritar, para que coisa maus com não. Então que também não estava sa, o hora que não chega na lugar, e não também está a parte mais doloroso. Então nós tursa com na manta guardo clavar na cruz, na pia nanta guardo clavar na cruz. Tur essa aqui Jesus a passa para nós. E ora com não a risa a cruz, então lá cai a bem e buraco que Jesus clavar na je, muito não, golpe doloroso. Tur essa aqui Jesus a assim para nós. E nanang e multitud também estava até que tu vai para insultar, para se bofon de nós Jesus. Não dizer a palavra na maneira para salvar outro não, agora salva bonés. Se você bafo de cruz, não está querendo. Se Deus te mago assina tanto de com e não está bem ajudado, não está de Deus botar, tur e cena na a insulte hasi bofon de dentur e dolor e bofona aqui você sabe tem algo mais pior. Ora ela bem, ora Jesus bem na terra para morrer para nós picanan, ela bem para carga tur picari turende muito de ami divo rond mundo. Então se trata dolor imenso para Jesus na cruz. Então, que hora ela vira mais pior ainda, da hora que ela sente que sua tata abandone. E de tata, de como abandonar-me. Ora, é carga de picar a cair ribache. Ela contra sua tata de como sua tata abandone. Pero você sabe, Deus não abandone. Ture anda lá e Deus vai estar wak. Tur é a cena triste aqui. Então, hasta a terra a reaccionar na essa aqui, de repente a vira escuro. 3 horas a vira escuro. Então, finalmente, ora Jesus a morrer, terra a temblar, e ser uma a parte fora de outro. A voz estima ende assina tanto que volta capaz de dar bebida assina pé. Passando assim tanto dolor pé, agora Jesus assim Jesus estima nós assim tanto que ele morreu para cada de nós. Uma história bonita, apesar que porta triste, Jesus assim para nós. É morto que ela sofre tá para abo e a mim. E não pensei 2 dias, ela assim para cada de nós.
Anto, tu rende mester sa, puti uende custimanan asina tanto, te sei abo, te sungo por yuda, pelama e notícia ron. Pa tu rende por sa, Jesus testimanos. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia tu vida. Sigo agora nós trabalhamos no celeste menor. Anto nos textos de memória para eles aqui tá dentro do book de Echonan 13:47. Seita nos textos de poder, vamos ler. Santimos na Bíblia? Echonan 13:47. Eta bisa para sobre assina Senhor a ordenar-nos. Me aponebo como luz para e pagano nan, para botrese salvação te na e finan de mundo. Amém. Echonan 13, versículo 47. Muito não. Pensa rato em algo que cambia a vida por completo. Porta eta é vinda de baby of e porta mama que botata aí trabalho novo of e porta morto de família ta coisa que ta cambia nos vida por completo. Então a história de Awe vai mostrar-nos como Deus por cambia nos vida por completo. Então a história de Awe muito personalmente ta que teacher Uka gusta mais roupa mês de Testamento Novo. Vamos lá, nós estudamos legal. Eta papi nós de Saulo. Santa Corela? Saulo. O que passa com Saulo? Saulo a unir tur força para ir por aí buscar tur é cristiana, tur é santo que sigue Jesus. Ela é carta cerca do sumo sacerdote para essa aqui. E ela une tur força por soldado para ir por aí. Vacina e por aí até Damasco para perseguir toda cristiana. Então, assim ela sai para aí. Passou em uma que para seguir plama e mensagem do Evangelho de Jesus. Então, na caminha também, segundo não passa tur sinagoga waka. Continua cristiano para não fora que não vai com essa que não também. Aí chega o último dia de viagem. Então aqui não a passa algo estranho, algo não normal. De repente ela mira luz, alumbra ribaje, a resplandecer ribaje. Ela cai a boa. Então ela tende papia com ele. Ante você bisele, Saulo, para que bota perseguir? Saulo bisa, quem bota Senhor? Boa pergunta. La contra, quem bota Senhor? Ante você bise, amita Jesus, quem de bota perseguir? Ante la bise também, lanta e vai estar, e do outro bisa nabo, Kiko botin ku hasi. E Roma não estava tão junto com ele, no por escuta e voz. E ela logo bisa que tem ku hasi e na ajudele para ir por aí chegar. Ela acorda na caminha com abai com Esteban, com a pedra, ela ajuda desse aqui. Ou seja, Esteban também estava seguidor de Jesus. Então agora, Saulo também a querer de Jesus, porque ela escuta papi com ele. Agora ela quer que Jesus libertar, que o Messias permitir que a vinda no mundo para salvar-nos todos. Jesus adonou Saulo uma tarefa para ajudar a plama e mensagem assim na salva e gentil não. E gentil não tem gente não, que viva apartada de Deus. Então aqui que Deus está disposto para assim para nós. Deus cambia Saulo sua vida. Ele não estava perseguidor mais de cristiano, mas agora ele só ajuda para falar a mensagem.
Ora que ela cai levou, ela vira ciego. Então, se esta tempo vai, não cas, esta vai tempo vai ser quem? E ele não que ela vai buscar para matar. Então, Ananias vai ser que je, para assinar por cobrir, para por abrir sua vista aberta. Assim, ela é Espírito Santo de Deus, para ela vai e assim, ela vai para Deus. Ela reza, ela consagra seu mês. Então, muita não, tendo em conta que nós todos, Deus que usa nós todos, não importa onde botar. Nós todos com Deus a papi com Ananias, e papi também. Pastor Ananias estava saco solo, tá ele que está perseguindo cristiana, mas Ananias também tem coragem. Pastor Deus sabe se vai, ela vai e assim o que Deus sabe se passa, Pastor agora este tempo vai ser com ele, que está buscando para matar. Tranquilo a Deus. Ela obedece, ela ajuda a Saulo e Saulo por assim é bom. Essa aqui está o que nós, bom Deus, por assim de cada de nós, muito não. Nós Deus que ajuda nós Deus que salva nós, ando para nós, vai ajudar outro não, para não também por sabe e amor de nós Deus e ajuda plama e notícia para tu rende. Esse é nos leste menor. Assim não estou muito não, essa aqui não, estava nos parte de leste esse man aqui nos programação, nos que seguir animamos não para seguir estudiamos não leste não, quando arriba versículo de memória que nós está em Bíblia e corda assim oração, porque quando nós termina, nós também assim oração quando nós chama Deus danke para ir parte de Ave Maria. Santa será o outro tanto Indra, ok, nós está rezando. Danke Tata Santo, como acompanhar-nos durante o momento de nós chiquitina. Danke para cada vez que nós podemos estudando, que nós por seguir crescer e nós também podemos salvar. Ajuda-nos para nós podemos bondadoso um com o outro. Siga bendicionando-nos mami e nos papi também e dando-nos dulce sábado durante o dia de ave, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, mucha nang. Ayo, te outro simang, com Deus o poder. Ayo. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio que lo cambia tu vida.
Feliz mañana, queridos hermanos. Estamos muy contentos de que están en sintonía de Radio Esperanza Curazao y todos los medios, redes sociales, con los que nos están viendo en este día del 18 de abril 2020. Emmerich Ángela, tu siervo, que te va a hablar esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar repasando la lección de escuela sabática esta semana. Y vamos a ver algunos puntos, ver todos los textos bíblicos. Pero sí vamos a estudiar algunos muy importantes esta mañana. ¿Me acompaña en oración? Por favor, vamos a orar para iniciar el repaso de la lección. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, hoy y siempre. Padre, vamos a abrir tu palabra. Durante esta semana, Señor, estudiamos y vimos muchos detalles que hoy vamos a revisar y vamos a enfocarnos en ellos. Acompáñanos, Señor, que puede ser de gran bendición y de crecimiento espiritual para nosotros. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos listos para empezar la lección de esta semana. Jesús y los apóstoles, sus pensamientos en cuanto de la Biblia. Muy importante que podemos ver esta parte y analizar esta parte. ¿Qué es lo que Jesús pensó de la Escritura? ¿Qué dijo de la Escritura? ¿Qué es lo que dijo de la Escritura? Tanto Jesús y los apóstoles manejaban muy bien la Sagrada Escritura, como sabemos hoy, la antigua Biblia, como era la colección de los libros que compaginaba la Biblia en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Vamos a ver diferentes pensamientos que podemos rescatar y podemos ver algunas aplicaciones muy interesantes para nuestra vida. Quiero hacerte una pregunta muy importante esta mañana. ¿Cuál importante y relevancia tiene la Sagrada Escritura hoy para nosotros? Hay algunas personas que piensan que, bueno, la Biblia es algo antiguo, algo histórico, algo poético. Hay algunas personas que piensan que ni siquiera es relevante. Y dicen, no, ni siquiera es algo que necesitamos hoy. Permita que yo te diga, si hay un libro que es de gran importancia para la humanidad, hoy es la Sagrada Escritura. Me hace recordar una experiencia particular que tuve cuando me gradué y asistí a la universidad. Mi padre me regaló una máquina que era híbrido, que era como un laptop, era como híbrido, era una imprenta, podía introducir la página y podía estar impresa, podía estar en el autobús, podía estar en la calle, donde quiera que esté, podía utilizar en todas partes. Yo dije, bueno, cuando llegué a la universidad dije, voy a utilizarlo de una vez. Y solamente estaba un ruido extraño y no obtenía ningún resultado. Yo dije, mira, algo pasa. Una máquina errónea que no funciona que dieron a mi padre. Yo llamé a mi papá y dije, papá, no funciona la máquina. Y me dijo, hijo, ¿leíste el manual? ¿Revisaste las instrucciones? ¿Leíste las instrucciones que daba? Y me di cuenta que pretendía saber cómo funciona la máquina sin haber consultado el manual, sin haberlo leído, sin haber estudiado el manual, las instrucciones de cómo funciona. Y cuando leí el manual,
apliqué exactamente lo que el manual me instruía y la máquina funcionó perfectamente. Es lo mismo que pasa con la gente. Mucha gente quiere tener éxito en la Biblia, quiere la felicidad, quieren descubrir el propósito de su vida, pero no consultan el libro, el manual de la vida. Dios permitió que también la humanidad tuvo un libro. La humanidad tiene un libro de instrucción y es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. Así que cuando tú consultas la Biblia y sigues las instrucciones de la Biblia, de la Sagrada Escritura, automáticamente vas a tener los resultados maravillosos que tanto anhelas en la vida. Pues la Biblia, el manual de la vida, es muy relevante para que si quieres tener una vida de éxito, para tener una vida maravillosa. En estos momentos, y seguro que es un libro que tiene trascendencia, eterno. Pues no es un libro que simplemente fue relevante ayer y que no es relevante hoy. No, es una buque que tiene relevancia eterna, permanente, eternamente. Permanecerá un libro de mucho impacto, de gran impacto para transformar vida de las personas. Pues vamos en este momento hoy para escudriñar y ver algunas cosas muy interesantes en la Sagrada Escritura. Así que vamos entonces de una vez en Mateo 4:4. Mateo 4:4 es un texto muy importante porque Jesús, en un momento dado, en su ministerio, cuando empezó su ministerio, después que estuvo 40 días en el desierto, 40 días en ayuno estaba, 40 días en ayuno, se encuentra con un ataque feroz. Y entonces él utiliza la escritura para poder resistir estos momentos de prueba. Así que vamos a ver este texto clave para toda esta semana. Mateo 4:4 dice, y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy interesante. La persona, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vamos a reflejar un momento. Palabra es un vehículo que transporta un pensamiento y cuando llega a su destino, que es la mente de la persona, la vida de una persona, produce acción, produce cambios, produce resultado. Siendo que la persona lo recibe, lo ancla, lo acepta y lo practica, o la persona lo puede rechazar, pero produce acción. Así que palabra es un vehículo. Así que Dios utilizó su palabra como vehículo para que la gente pueda saber su plan de salvación. Utilizó su palabra como vehículo para que la humanidad regrese a Él, para que haya restauración, completa restauración de lo que había en el principio. Así que es de gran importancia para que podamos reflejar en este momento que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús en esto también hizo algunas referencias la Sagrada Escritura, utilizando Antiguo Testamento, hizo una referencia muy interesante que vamos a ver muy pronto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mostrando así que el hombre, la existencia del ser humano,
no solamente funciona de parte física, sino el propósito de Dios. Dios genera vida en las personas. Siempre cuando Dios habló, generó vida. Algo sucedió, vino en existencia. Así también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, cada pensamiento y propósito de Dios. También da vida, existencia al ser humano. Entonces, en un momento dado, después que Jesús, que estaba en cuarentena, en los 40 días y 40 noches en ayuno, el amigo se le acerca con 3 tentaciones muy grandes. Y Jesús le contesta utilizando la escritura, Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. En este caso, lo utilizó la primera referencia del Antiguo Testamento. En Mateo 4, lo encontramos en Deuteronomio 8, versículo 3. Vemos ahí la primera diferencia que el Señor Jesús dice, así te hace entender que la gente no solamente vive de pan, sino de lo que es una cita que utiliza Dios de Deuteronomio 8:3 para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, para que veas que el Antiguo Testamento, Jesús vivía del Antiguo Testamento, de todo lo que salía del Antiguo Testamento. Y la segunda tentación, porque el enemigo no quedó en la primera nada más, le dio un segundo ataque. Puedes verlo también en Mateo 4, versículo 7. En Mateo 4, y la diferencia está en Deuteronomio 6, 16. ¿Por qué? Porque Satanás trajo una tentación y aún Satanás citó Salmo 91, 11 y 12 y diciendo a Jesús, diciéndole, Dios enviará los ángeles para que te carguen, Y Jesús entonces le contesta, no tentarás a tu Dios. No pondrás a Dios a prueba. No lo pongas a prueba. No. Es muy interesante ese concepto. Cómo Jesús, utilizando la Sagrada Escritura, él siendo 100% humano y 100% Dios, utilizando la Escritura. ¿Por qué? Porque él quería que tú supiese que tú también necesitas la Escritura. Él tenía todo poder, pero él dio el ejemplo para que puedas vencer. Tú debes total de la palabra. Y nosotros también tenemos que depender de la palabra. Está escrito. Escrito está. Y el tercer ataque lo consigues en Mateo 4:10. Y aquí Jesús lo enfrenta y utiliza Deuteronomio 6:13. Y eso Jesús le contestó, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está que adorarás solamente al Señor tu Dios. Jesús nos recordó que la verdadera adoración está enfocado a Dios y dirigida a ninguna persona, sino que
que si te sometes a la palabra de Dios, a seguir la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, entonces estás en adoración verdadero. Estarás adorando no a ser humano, sino adorarás a Dios, no según el concepto humano, sino según el concepto de la Biblia. Y la Biblia mismo se explica a sí mismo. ¿Sí? Seguimos avanzando y podemos ver algunas cosas muy importantes e interesantes. En el siguiente versículo, vamos a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús dice ¿qué dice Jesús en cuanto a los profetas, en cuanto a la ley o la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que dice Jesús en cuanto a estas cosas? Porque a veces escuchas, no, ¿sabes? Esto no cuenta para nosotros en este momento. Hoy, desde que Jesús vino al mundo, ya no necesitamos estas cosas. Jesús terminó la ley, abolió la ley, abolió la escritura. Estas ya no son vigentes. Pero es bueno para que yo pueda decir que la Biblia, que todo en la Biblia todavía aún es válido. Pero hay algunas cosas que fueron cumplidas. Así puedo darte algunos ejemplos que ya de cosas que han tenido su cumplimiento a través del tiempo. Podemos ver, por ejemplo, el santuario. En el santuario la gente tenía que sacrificar. La cabeza de casa tenía que venir a pedir perdón, tenía que orar, tenían que tomar un cordero. Y ese cordero tenían que poner sus manos sobre el cordero y confesar sus pecados, y ese cordero tenía que ser sacrificado, porque ese cordero representaba a Cristo Jesús, que vendría a morir para nuestros pecados. Así que cuando Jesús vino y murió en la cruz, ya no tenemos que ir a buscar corderos para sacrificarlos, para recibir perdón en vez de nosotros. ¿Por qué? Porque eso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya fue cumplido. Porque la Escritura mismo indicó esas cosas. Pero eso no significa que el sacrificio, que es inválido, no significa que la Escritura, que se convirtió en antigüedad, no, sino que fue cumplida. Porque la Escritura nunca se envejece. Hay algunas profecías que ya fueron cumplidas, pero aún tiene su efecto relacionado con la historia de la humanidad y dentro de la cadena del plan de salvación. Está completada. Así que vamos a ver lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús a nosotros en cuanto a la ley y las profetas? Si vemos en Mateo 5:17, dice: ¿no pensáis que he venido para que abrogar la ley o a las profetas? No vine a abolir. No he venido para abolirlo, sino para cumplirlo. Porque alguna persona dice: no, él lo clavó en la cruz. No, Jesús mismo dice, aquí lo dice en Mateo 5:17, de sus propias palabras, de su propia boca. Él indicó que no vino para abolir la ley ni las profetas, sino vino para cumplir para completar, cumplir con lo que está escrito. Entonces una persona puede preguntar, entonces, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? ¿Qué fue que se dejó atrás? Como yo dije anteriormente, las leyes ceremoniales,
Las rituales también tenían, los leyes ceremoniales tenían rituales y esas rituales ya no tenemos la necesidad de hacer esos rituales porque fueron cumplidos en Cristo. ¿Cuál es el ritual que dije? ¿Qué dije? El ritual de sacrificio de los corderos, matar a los corderos. Ya no tenemos que hacerlo, pero la palabra aún permanece vigente. Pero no podemos decir que la ley ya no existe. La ley está aquí porque es eterna. Entonces, en el tiempo de Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, había libros también, como los Salmos, Daniel, y así. Había conexión de libros que fueron utilizados en el tiempo bíblico de los discípulos. Y Jesús mostró la importancia de tomar estas palabras y vivirlas. Y ahora vemos en el versículo 18. El próximo versículo, Mateo 5, 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, porque de cierto os digo, quiero que enfaticemos aquí que lo que dice este texto. Porque ¿qué dice el texto? Que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Acuerda? Muy bien. Él dijo, ninguna parte de la ley, ni de los mandamientos, ni de la escritura, no fue eliminado. Así que no hay el asunto de que fue eliminado, de la escritura nunca fue eliminado, sino cumplimiento, fue cumplido. Así que no permita que nadie te engañe, que el Antiguo Testamento ya no es válido, ni nada por el estilo, porque aún más que nunca está muy vigente para todos los que son creyentes. Así que el siguiente versículo que quiero resaltar, ¿cuál es el siguiente versículo que quiero resaltar? Que es el versículo 19 de Mateo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando meditamos y vemos cuánta importancia Dios concede a la escritura, cuánta importancia da a esta escritura, entonces tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿somos iguales a Jesús en cuanto a la escritura? ¿Damos la importancia a la escritura? ¿Le damos la importancia máxima a la escritura? ¿Estamos dispuestos a vivirlo? ¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones? Tenemos que seguir las instrucciones. Porque la Biblia dice, el que elimine una jota, un tilde, que es importante, que podemos ver, que tenemos que seguir la palabra de Dios, tal cual es, tal cual nos indique, porque la Biblia se explica a sí misma. Muchas veces el ser humano no llega al entendimiento. Jesús mismo lo dijo. Los fariseos, los saduceos, tenían otra comprensión de la escritura. Hoy en día también hay mucha gente, encontramos personas que también interpretan la escritura muy diferente. Hay gente que interpreta la escritura completamente de una forma errónea, pero la escritura nos salva. Si tenemos un corazón abierto, un corazón con humildad, nos acercamos a Él con humildad y el Espíritu mismo nos guiará, porque está escrito a través de la Escritura y nos guiará a la verdad. Pues esta mañana queremos encorajarlos, queremos animarlos
para que estés en el grupo de los que están convencidos para seguir a la palabra de Dios tal cual está. No permita que nadie te engañe, Vamos a seguir viendo algunas cosas muy interesantes que en Mateo 22, el capítulo 22, versículo 37, 38, ¿qué nos dirá? Tenemos algunos versículos que tenemos que ver. Porque algunas personas pueden decirte, pero Jesús eliminó el mandamiento. ¿En dónde? Pero mira en Mateo 22, eliminó los mandamientos. Mira lo que dice Mateo 22, 37, 38. Y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Esta es el gran mandamiento y el primero. Aquí Jesús resume 4 mandamientos que dirige su relación con Dios. Y es muy importante para que puedas entender la Escritura. Que Dios no anuló los 10 mandamientos, sino lo resumió. Jesús lo resumió en forma de decir, mostrando los 4 mandamientos que se enfoca en el Señor. Porque dice, amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el siguiente versículo fue dirigido al ser humano, el 38. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto está basado. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y las profetas. El primero está enfocado en los 4 mandamientos que están enfocados en Dios. Y los otros 6 mandamientos están dirigidos a los prójimos. Y toda la ley, todas las profetas está basado en estos 2. Si lo ves desde A hasta Z, de Génesis hasta Apocalipsis, está relacionado con la ley de Dios. Y está relacionado al carácter de Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios es eterno. Entonces, por eso la ley también es eterno. No podemos dejar de agradecer al Señor, a Dios, por su palabra, que nos da vida. Su palabra que nos da existencia. Y entonces, vamos al siguiente pensamiento, que también está proyectado en la pantalla, que dice que Cristo mostró a la Escritura como la autoridad incuestionable. Y tenemos que hacer lo mismo. Si Jesús mostró que la Biblia tiene autoridad incuestionable, y nosotros mismos también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que mostrar lo mismo. Yo también sigo lo que dice la Escritura. La Biblia tiene que ser presentada como la palabra de Dios infinito, como el final de tu controversia y el fundamento de toda fe. Pues entonces, en el repaso de la lección de esta semana, ¿cuál es la esencia de lo que se presenta? Que Jesús valida, muestra la importancia, ¿qué importancia tiene la Escritura? Tanto como Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y pues también diferentes versículos, como la Biblia es autoridad máximo, porque la palabra es autoridad máximo en cuanto a nuestra forma de vivir, nuestra existencia. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a llegar a un punto esta mañana de el clímax. El clímax es el punto clave de toda la lección.
Hay muchos versículos, pero por el tiempo no podemos revisarlos todos. Pero este es el punto clave, un punto clave que no podemos pasar por alto de esta semana. Mateo 28, voy a proyectarlo en la pantalla. Mateo 28, versículo 18 y 19. 18, 19 y 20. Jesús vino, se acercó y les dijo: toda autoridad les fue concedida en el cielo, dada a mí en el cielo y en la tierra. Jesús les dijo, hasta del mismo, de todo, se acercó y les habló diciendo, y aún dijo todo lo que iba a pasar con él. Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda que Él es la palabra viviente. Tanto como la palabra escrita tiene autoridad, la palabra viva también tiene autoridad. Y dijo, mira lo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles dándoles instrucciones clave, autoridad, mostrándoles que la palabra tiene autoridad. Y ahora llegamos al versículo 20, Mateo 28, versículo 20. En el próximo, este slide dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que reflejar en esta parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que reflejemos en esta parte. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí puedes ver toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Es válido para el cristiano. Naturalmente sabemos que el Nuevo Testamento relata toda la vida de Cristo. Después de que Cristo llegó a la tierra, sus hechos, sus obras, sus evangelios, sus testimonios, la vida cristiana que continuó después de su ministerio. Todas esas cosas es el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es la base, es el fundamento, el cual siguió el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús siguió creciendo basado en el Antiguo Testamento, porque su testimonio está basado en favor de la salvación de la humanidad. Así que tenemos que entender que la palabra de Dios es el plan de salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de salvación es para que estés salvo. Por eso es que es muy importante de que tú también puedas enseñar a otros cómo viven, cómo pueden vivir para aplicar las escrituras en su vida, porque eso produce vida y vida en abundancia. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿no te hace pensar? ¿No te hace reflejar cómo es tu vida? ¿Estás cumpliendo con las escrituras? Cuando hablamos de cumplir con la escritura, cuando hablamos de vivir la escritura, y la palabra de Dios dice, perdona a tu prójimo, perdona hasta tus enemigos. Es porque hay vida, transforma vida, porque cuando perdonas te liberas a ti mismo. Si dice, ama, es porque Él sabe. Y como persona,
crecerás, te desarrollarás cuando hay amor en tu corazón. Si Él te dice, escudriñe la palabra, si dice, persevera en oración, es porque es de gran importancia. La lección nos enseña muchas otras cosas, pero quiero que comprendas esto esta mañana. Jesús desea que tanto tú y yo seamos hacedores de la palabra, que podemos practicar la palabra. No solamente un pedazo, no solamente una sección, sino completamente. La escritura completa. Quiero invitarte esta mañana para que juntos podamos decir al Señor, Jesús, Señor, ayúdame a ser hacedor, que sea practicante. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame, Señor, para compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, para que sea un instrumento, para que la palabra pueda seguir esparcirse en toda parte de la tierra. Recuerda que la palabra es un vehículo del pensamiento. Un pensamiento lleva a la acción. En este caso, la palabra de Dios es un vehículo que lleva a salvación. Permite que la palabra de Dios se penetre, porque cuando llega, te da vida, y te da vida en abundancia. Por eso, compártelo con otros, toda J tilde, toda iota. ¿Por qué? Porque la palabra es vivo y produce vida. ¿Quieres acompañarme en la oración? Acompáñame en la oración. Tata Santo, Padre Santo, estamos agradecidos porque pudimos revisar y repasar tu palabra esta mañana. Y una cosa, nos has enseñado a ser hacedores de tu palabra, porque nos dijiste, enséñalos para que puedan cumplir con todas las cosas. Señor, ayúdanos para que podamos ser cumplidores de tu palabra, vividores de tu palabra, hasta que cuando tú vengas podemos estar libres, estar listos para ir contigo, para vivir contigo eternamente. Que tu bendición pueda permanecer con nosotros, para que tú nos puedas ayudar a ser firme para lo que está escrito. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y vamos a vencer como nuestro Rey venció, porque escrito está. No solamente leyendo, pero viviéndolo, practicándolo y ser bendecido. Hasta pronto. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio culo cambia vida. I know him by name.
of this friend by simply saying peace, be still. He can calm the strongest wind. So now I'll never worry when the storm clouds come my way. I know that He is near to drive away my fear, and I can smile and say, I know the peace maker. I know Him by name. I know the peace maker. He controls the winds and waves. When He says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace maker. Yes, I know Him by name. Peace, wonderful peace, coming down from the Father of love. When He says peace, be still. When He says peace, they have to obey. They have to obey. I'm glad I know the peace taker. Yes, I know Him by name. I'm glad I know the peace taker. Yes, I know Him by name. Ahora vamos a nuestro momento de oración. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que todo obra para bien para los que sirven a Dios y los que están llamados según su propósito. Con estas palabras vamos a orar. Poderoso Padre, santificado sea tu nombre. Padre, no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Todo día de nuevo estamos agradecidos porque estamos vivos. Bendice a cada uno de una forma muy especial. Y a todos los que abren las puertas para escuchar tu palabra. Bendice a cada casa, cada hogar, cada familia, de una forma muy especial para las personas que están enfermas, están sufriendo de esta pandemia en este momento, Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú eres el doctor de todos los doctores. Tú eres que puedes sanar a todos. Como dice tu palabra, Señor, todo obra bien, para bien de los que te aman. Por eso, Señor, esta mañana te agradecemos. Y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, para utilizar este momento para acercarnos más a ti, Señor. Estudiando tu palabra, Señor, a cada momento. Bendícenos, Señor. Danos un espíritu nuevo, una mente nueva, Señor. Y para que podamos estar más cerca de ti a cada momento. Este es nuestro pedido. En el nombre de Jesús. Amén.
Empezamos esta mañana por la gloria de Dios. A pesar de las circunstancias, hermanos, estamos aquí, hermanos, para compartir con ustedes la palabra de Dios como es nuestra costumbre. No podemos hacer nada, es una de fuerza mayor, pero estamos contentos que a pesar de todo podemos adorar a nuestro Señor, porque eso sí, no nos puede quitar, porque si no se vuelve muy difícil. Así que antes de entrar al sermón de esta mañana, quiero pedir que podemos orar. Eterno Señor, queremos agradecerte por este sábado. Gracias por este privilegio de ser tu siervo. A pesar de las circunstancias, Señor, confiamos, Señor, que cuando abrimos la palabra, escuchamos tu voz, Señor, y ver tu voluntad. Esté con cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos, si están tal vez enfermos, los que están cuidando de los enfermos. Permite, Señor, que estas palabras de aliento puedan llegar a cada uno de nosotros y permanece con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que decirle, hermanos, el mensaje que el Señor el sermón se titula Sin fe es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos en una circunstancia que el ser humano tiene que entender que Dios nos avisó antes de que sucediera, que sucediese. Así que si observamos en la palabra de Dios, como en hebreo, como vamos a hablar después, sin fe es imposible, como está titulado. Es interesante que podemos entender fe prácticamente como, en cuanto al griego, significa pistis. Es esperanza, es confianza, es fidelidad, confiabilidad y una actitud mental. Y eso es lo que quiero que entiendas muy bien. Actitud mental que tenemos que tener para nuestra vida espiritual. Y también una conducta fiel. Todas estas cosas derivan de la palabra pistis, como ya dije, fe. Pero la palabra imposible, porque Dios dice, sin fe es imposible. Y eso no lo dijo la gente, sino Dios. Dios dice que podemos hacer todo, pero sin fe no podemos hacer nada. Y así, como la palabra imposible es algo que no es posible, es algo que no puede suceder, que no se puede realizar. En la ilustración, ninguno de nosotros podemos vivir debajo de agua. Podemos sumergernos, pero no podemos vivir. Es imposible. Y también un pescado no puede vivir sobre la tierra, porque si no muere. Es como ninguna persona puede volar. Podemos volar en un avión, pero no como un pájaro. Son cosas imposibles. Así cuando Dios dice, sin fe, es imposible, en esa categoría vamos a enfocar. Así que si Dios dice que humanamente no es posible, quiero que vamos a leer el versículo 6 de Hebreos 11. Sin fe es imposible agradarlo, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es el que recompensa a los que lo buscan. Ven qué fácil y qué claro dice Pablo, desarrolla este tema. Sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque Dios dice, si no creemos en Él, si no creemos que Él existe, si no creemos que Él es Dios, no podemos ni siquiera empezar una relación con Dios, porque sin Dios es imposible. Así que, hermanos, es importante que podamos entender que el ingrediente más difícil que Dios tenía que enfrentar durante su ministerio era luchar con las personas incrédulas, otra palabra, sin fe, con poca fe. Así que si había una situación que Dios tenía que enfrentar, Jesús tenía que luchar por 3 años y medio, era contra las personas que no querían creer en Él ni en la palabra de Dios. Así que puedes entender que Jesús lo encontró tanto en el pueblo, también en el liderazgo, en los líderes de ese tiempo y hasta en sus discípulos. Puedes entender entonces, apreciados hermanos, cuántas luchas tenía Jesús con este asunto de querer. Y hasta hoy es un problema. Es que ese mismo Jesús dice que cuando el Hijo de Hombre regresa, encontrará fe en la tierra. Quiero hablarlo más cerca.
Cuando Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre regresa, encontrará fe en la iglesia, en los creyentes. Como Jesús preguntó, sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante, interesante, hermanos, que podemos entender lo que Jesús nos quiere explicar. La palabra incredulidad, más bien de acuerdo al diccionario hispano, incredulidad significa reserva, es imposibilidad que una persona tiene para creer lo que no puede mirar o lo que no fue demostrado a él. Así que una persona incrédula es una persona que, a pesar de todas las cosas, toma la posición de que no creo. No es una persona sin información. Una persona incrédula es diferente a una persona que no sabe. Porque una persona que no tiene información no puede creer. Pero una persona incrédula es una persona que escoge voluntariamente con terquedad que no creer, a pesar de toda la información que tiene. Y esa es la diferencia. Y la diccionaria sigue explicando que la incredulidad también dice que es una falta de fe religiosa. Así que, ¿qué hace una persona incrédula? Falta de fe religiosa. Entonces, si podemos ver en el comentario bíblico, en este caso, comentario adventista, tomo 5, página 644, mira lo que dice en cuanto a incredulidad. No reconocer, a pesar que hay suficiente prueba o evidencias. Así que a pesar de que hay evidencias y pruebas, la persona, el ser humano, el creyente, no quiere creer. Así que entonces pasa en la categoría frente a Dios a ser un incrédulo. Así que es importante que podemos meditar en esta parte. Jesús tuvo que luchar con esto en el pueblo, en el liderazgo, los sacerdotes, los fariseos y hasta las personas que tenían que saber más, pero igual eran incrédulos. Y no era porque no tenían información, pero es porque se fueron descualificaron a Jesús, porque fue muy difícil para ellos creer en ese Jesús. Entonces, lógicamente, pasaron a la categoría de incredulidad. Y entonces, a pesar de todas estas cosas, Jesús tuvo que luchar con ellos. Pero es interesante para que podamos ver que Satanás, hermanos, Satanás luchó o utilizó la incredulidad, y tengo que decirles, y con mucha falsedad, lo alcanzó a engañar a todo el mundo. Está aún engañando a todo el mundo. Solamente una persona que Satanás no pudo engañar fue Jesús. Entonces puedes entender que cuánto éxito tuvo Satanás con incredulidad y falsedad. Son dos cosas que él utiliza mucho. Incredulidad para los que tienen la información de Dios, pero deciden no creer, y la falsedad, que no tiene información y entonces los engaña. Así que su meta es engañar. Logró en las personas antes de Jesús, premesiánicos, y logró alcanzó a engañarlos antes de que Jesús llegase. Así que cuando Jesús llegó, a pesar de que Dios envió tanta información, porque no pudieron identificarlo, porque ellos querían a alguien que lo iba a salvar de la esclavitud romana. Entonces Jesús envió profetas para preparar el pueblo, y cuando Jesús estaba ahí, también Satanás utilizó los mismos engaños, una falsedad para engañar al pueblo. Algunos se convirtieron en incredulidad, como fariseos, saduceos, los líderes religiosos del país. Se convirtieron en incrédulos. ¿Por qué? Porque tienen información, pero escogieron de no creer. Entonces podemos entender, hermanos, cuánta lucha tenía Jesús para que simplemente ayudase a las personas, realizaran que lo único que vino a decir que soy hijo de Dios. Lo único que él hizo fue demostrar que era hijo de Dios. Todo lo que él hizo, que era imposible
pero para Dios todo era posible. Así que puedes entender cuánta lucha tenía Jesús en cuanto a la incredulidad y la falsedad de la verdad que el enemigo estaba utilizando. Por el otro lado, cuando Jesús terminó y se fue, puede mostrarse muy extraño. Cuando Jesús se fue, dejó atrás mucha profecía, ejemplos, palabras para ayudarnos a llegar a la fe. Pero, ¿qué pasó? Pero el mismo enemigo también volvió a utilizar el mismo método, incredulidad, manipulación y alcanzó que mucha gente hoy no cree en Dios. Mucha gente sabe de Jesús, pero no cree en Jesús. Espero que eso no esté entre nosotros, hermanos. Interesante es para que veáis que la Biblia dice que cada vez que Jesús encontró personas que creían en Él, que al menos lo reconocían a través de la fe, Él los elogiaba. Acuérdense del centurión. El centurión, hermanos, se acercaba a Jesús rápidamente, corrió hacia él y decía: mi hijo está enfermo. Y Jesús le dijo: estoy seguro que no tienes que venir a mi casa porque no soy digno, pero donde quiera que esté, dame una palabra y mi hijo se curará en casa. Mira cuánta fe tenía. Y Jesús dijo: ni siquiera vi en Israel encontré fe como este hombre centurión. Así que esto nos puede entender, hermano, ayudar a entender. Cada vez que Jesús encontró la fe, Él los premiaba, Él los recompensaba a los que creían en Él. Cuando vino la mujer y lo tocó, si al menos tocase el borde de su vestido y me curase, cada vez las personas que acercaban con fe, aunque no encontró muchos, algunos que encontró Jesús, Él los elogiaba y los motivó. Hoy es lo mismo. Hoy también Jesús está buscando gente que lo cree, que cree en Él. Y todo empieza en la necesidad de creer en Dios, porque Él dijo: sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque el que se acerca a mí tiene que creer que Dios existe. Y ahí una relación puede empezar. Imagínate, ¿quieres empezar una relación con Dios, pero no crees que Dios existe? Es como que no puedes casar con una persona que no crees que existe. Así que si quieres empezar una relación, tienes que creer que Dios existe. Pero la desventaja es que no lo vemos. Pero ¿qué tenemos que usar? Fe. ¿Y pero qué es fe? Si alguien dice ¿qué es fe? Vamos a ver el mismo capítulo, el versículo 1. Vamos a ver Hebreos 11:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice: ahora, fe es la seguridad de las cosas que la gente espera y la convicción de las cosas que la gente no ve. Está muy claro lo que dice la Biblia. Con otras palabras, fe es la seguridad. Así que por eso dice Dios: sin la seguridad no puedes relacionarte con Dios, porque no puedes al azar. Tienes que estar seguro que estás con Dios. Esa es la garantía. Esa es la garantía y la seguridad que cada creyente tenga. La convicción, dice el versículo, no vemos. Entonces puedes decir que fe es como una cadena que tiene un ancla. La parte que tú ves es la parte que está conectado al barco. Lo que ya sumerge en el agua no lo ves, pero mientras la cadena está conectada al ancla, permite que te diga, el barco, no importa cuánta tempestad enfrenta, si la ancla está muy bien anclado en la tierra, aguantará al bote. Pero también es importante ver que la ancla no puede ser más grande que el barco. Siempre la ancla es más pequeño que el barco. ¿Por qué? Porque la fe, queremos que la fe sea muy grande. La fe no tiene que ser grande, la fe tiene que ser fe. Y Dios dice, cuando tu fe, aunque sea como una semilla de mostaza, puede mover montañas muy grandes. Eso es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos fe grande, sino fe. Tenemos que tener el hecho de tener fe. ¿Y qué es fe? La seguridad en el Dios. Confiar en sus promesas. Dependencia de Dios. En otras palabras, fe prácticamente es un beneficio, es algo que Dios nos da para que tengamos tranquilidad, para que tengamos confianza. Fe simplemente no tienes que utilizarlo donde ves, porque ahí usas tu vista, pero cuando tus ojos no ven, cuando tu oído no escucha, ahí tienes que buscar a Dios, a la fe. Cuando ves que las cosas son imposibles, cuando no puedes alcanzarlo con los recursos humanos, allí entonces tienes que creer, tienes que tener fe. Así que Dios nos dio fe para que tengas como un medio, como una seguridad, una garantía,
que nos mantiene en relación con Dios. Pero cerca de fe también no hay excusa. Mira lo que dice la Biblia. Pero no hay excusa en la Biblia para que ninguna persona que no tenga fe. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo el que quiere fe lo tiene. No tienes que esforzarte, no tienes que trabajar. Es un regalo que Dios te quiere dar. Pero lo mínimo que para que Dios te lo regale, tienes que usarlo. Porque ¿de qué sirve si te regalan y no lo utilizan? Así que sé que cualquiera que compre un carro o una casa es para que lo utilizas. Fe es lo mismo, la misma fórmula, es la misma función. Cuando buscas la fe es para que te lo utilizas. Así que sin fe es imposible. Así que en este tiempo no tenemos excusas que no tenga fe. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia completamente, el Testamento Nuevo, el Antiguo Testamento, el Testimonio Nuevo, la experiencia de Jesús, la vida de Jesús. Tenemos la historia a nuestro favor, tenemos las profecías y también tenemos comentarios. ¿Qué más necesitamos? En una época como estamos viviendo, una persona que dice no tengo fe, no puede encontrar fe, porque hay tantas formas de alcanzar la fe con tantos detalles. Si no alcanzas fe, es tu terquedad o negligencia. Entonces, muy cerca de la fe hay presunción. Y el cristiano puede caer en esta tendencia de presunción, de presumir. Presunción es tratar de poner a Dios bajo mucha presión. Quiero hacer cosas que Dios no me ha dicho o cosas que no son su voluntad. Eso quieres como acorralar a Dios. Un ejemplo. Cuando el diablo dijo a Jesús, échate abajo porque está escrito en la Biblia que no prematará, que tus pies toquen y mandaré ángeles para que te protejan. Pero Dios no tenía que tirarse porque ahí porque el diablo quiere presumir. Quiero predicar algo, pero yo sé que Dios me va a ayudar porque soy predicador. Voy en un lugar que sé que porque yo oré y Dios irá conmigo. Eso es presunción. Muchas cosas pasan con la oración de que como Dios me contestó hace 2 meses, yo sé que Dios me va a contestar otra vez. Si Dios te contesta hoy, es a través de fe. No puede utilizar la garantía de ayer. Tienes que utilizar la fe de hoy para que Dios te conteste. Esa es la diferencia, porque no caes en la presunción. Así que lo que quiere que entiendes, muy fácil, si no entiendes a Dios y si no sigues relacionado con Dios, puedes caer en la presunción. ¿Y cómo alcanza esta fe? En Romanos 10:17 dice, podemos ver cómo alcanzamos esta fe. ¿Cómo llegamos a esta fe? Es muy importante mirar, especialmente en este tiempo, que estamos en cuarentena. Romanos 10:17 nos dice muy bien, podemos entender cómo podemos alcanzar esa fe. Porque hay gente que dice, tengo mucha fe que te puedo meter un gol, puedo ganar la lotería. Pero ¿qué dice la Biblia que alcanzamos fe? Así que fe viene a través de escuchar las palabras y escuchar la palabra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo viene fe? Fe viene por oír. Y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Así como al mismo tiempo, si no estás escuchando la palabra de Dios, jamás vas a tener fe. Puedes tener mucha presunción, puedes tener optimismo personal, pero no fe, porque fe viene, como dice la Biblia, y básicamente dice por escuchar y escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, no hay nada más especial que esta fe, pero la última forma de alcanzar esta fe es a través de la palabra de Dios. Para que podamos entender, a través del caminar, como dice el versículo, para que puedas entender, esta fe es muy importante y muy necesario. Y de hoy, de esta cuarentena en adelante, lo que necesitamos, el medio más seguro, no es inteligencia, no es sabiduría, no es dinero, es fe, hermanos. Vamos a ver en 2 Corintios
el capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver por qué la fe es tan importante y podemos tenerlos. Porque estamos caminando a través de la fe, no por medio de lo que vemos. Vamos a repetirlo otra vez, porque caminamos por medio de fe y no por medio de lo que vemos. Porque caminamos por medio de la fe. Así que cada paso que damos, hermanos, es por fe, por la seguridad de que Dios está con nosotros, porque Dios me dijo por acá, Dios me mostró la forma, de esta forma. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo a través de fe. Fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Así que fe tiene que resultar en obediencia. No puedo decir que tengo fe y estoy viviendo en desobediencia. Eso no cuadra, eso es simplemente presunción. Así que fe seguía o obediencia. Obediencia es el fruto de la fe. Si no cree, no obedece. Y si no obedece, porque no cree. Así que para que puedas entender, andamos por medio de fe y no por vista. Hay una diferencia en caminar por lo que veo o caminar a través de vista. Hay mucha gente que camina por medio de la vista, pero bendecido el que camina por medio de fe, porque el Satanás no puede engañarlos, porque es que creer que Dios me dijo que es por acá y así tengo que hacer, es por la fe, es la fortaleza que nos da Dios. ¿Y por qué esta forma es más beneficiosa y por qué es importante caminar por medio de fe? Vamos a verlo en Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque quiero que capten esto, porque hay muchos hermanos que tambalean. Hay mucho miedo, que es muy natural, pero el miedo no te puede estorbar. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Porque aquí, como dice, Pablo dice que no me avergüenzo. Hay gente que quiere ir al cielo, no al cielo, pero tiene mucha vergüenza de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quieres ir a vivir con alguien con quien te avergüenza? Porque el Evangelio no es Dios mismo es el Evangelio. Y como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Solo el Evangelio no puede transformar, porque en la naturaleza tenemos problemas. Tenemos que entender que tenemos que creer, como dice Pablo, el Evangelio se resulta en poder para el que cree. Pero para el que no cree, no resulta en nada. Es presunción, es optimismo. Pero no es la fe como que Dios quiere que alcancemos. Pero cuando empezamos a caminar a través de la fe, que la vergüenza se quita, podemos empezar a vivir por medio de la fe. Vamos a analizar esa parte para vivir a través de lo que Dios dice, porque la fe viene por lo que Dios, la palabra dice. No vivo más por lo que la gente dice, sino vivo a base de las promesas de Dios, y vivo de fe en fe. Así que cuando las circunstancias vienen como esta circunstancia, como está, también puede ser que no se va. Y como acercó, y ni supimos que llegó, pero que podemos estar anclados, porque aunque vino la tormenta, pero sé que mi barco está anclado en la roca que es Cristo Jesús. Así que podemos empezar. Es muy importante, hermanos, que podemos vivir a través de la fe. Caminas a través de la fe, decides por fe y actúas por fe. Te digo, hermano, con todo respeto. Todo lo que viene después de esta cuarentena va a tener que cambiar. Puede haber mucha pobreza, puede haber muchas circunstancias que perdemos trabajo. Hay tal vez comodidades. Si podemos considerarlo como una prueba, de esta forma. Así que por eso cuando dice Jesús, cuando caminamos a través de la fe, estas cosas no nos agobian, porque estamos todos los días con Dios. Cada escucho, no te agobias, pero hay hermanos que están llorando porque no tengo esto, no tengo allá, no puedo pagar.
Lo único que no te quiere Dios que perdamos es perder fe. Puedes perder todo. Pero lo que no quiere Dios que perdamos es la fe. Uno de los medios que garantiza la victoria, ¿qué piensa que es? Es la fe. ¿Y qué dice primero de Juan 5, 4 y 5? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y así dice, porque esta es la victoria que hemos vencido al mundo. ¿A través de qué? A través de la fe. Queridos hermanos, es la única forma que podemos vencer es a través de fe. No es lo que tú crees, no es lo que tú sabes, no, es el medio que Dios nos dio, el medio que nos dio que es infalible, que es seguridad, que es la fe que nunca falla porque viene de Dios, es un regalo de Dios. Es interesante que podemos entender, tenemos que captar que fe es un ancla, seguro. Así que más que usamos esta ancla, tendremos más garantía. Así que más que confío en las promesas de Dios, más estable y fuerte será mi fe. Menos utilizo mi fe, más débil se utiliza. Porque todo lo que no utilizo se debilita o no se mejora. Así que por eso todo lo que usamos tiene que ser por fe. Así que Hebreos 11... Así que ya puedes entender el camino que quiere Dios que podemos entender en esta cuarentena. Tienes que resistir. Puede ser hasta 6 meses. No sabemos. Pero la única forma de que podemos sobrevivir es a través de la fe. Tal vez el dinero se acaba. Puede ser que todo se acaba. Los recursos pueden terminar. Pero tienes que tener que esa fe sea firme en Jesús. Porque hay muchas, pero tengo cosas en la banco, pero ¿dónde vas a comprar? Pero hay que confiar en Dios, una garantía. Hebreos 11, 2. Y dice, a través de esto, gente antigua recibieron esta aprobación. Mira qué dice. A través de esto, ¿de qué habla? Porque a través de este testimonio, los antiguos lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron la fe. Porque si no utilizaron la fe, no pudieron ser aprobados. Así que todos los que no creyeron en Dios, Amos 3:3 dice, si no estamos de acuerdo, no podemos caminar. Y si no estás de acuerdo con Dios, no puedes caminar en la dirección que Dios te envía. Vas a tener resistencia, vas a estar peleándote. Así que es muy importante que podamos entender que la fe que aprobó no fue optimismo humano, porque a veces tengo mucho optimismo. No, cuando tengo fe, no. Fe es fe y optimismo es otra cosa. Puedes tener mucho optimismo. Tengo optimismo que esto va a terminar bien. Y si no termina bien, ¿qué pasa? Acuérdate que estos tres hombres hebreos, jóvenes hebreos, mira, aún dijeron a Nabucodonosor, aunque Jesús no nos ayude, igual seremos fieles. ¿Entiendes? Mientras las cosas te ponen peor, tú vas a ver qué tipo de fe. Hay gente que tiene fe que en la iglesia, la fe está muy bueno. Está muy bien escuchar que tienen esta fe, pero ¿qué pasa cuando no hay iglesia? Cuando no puedes ir a la iglesia. Cuando las iglesias están cerradas, es obligatorio, como no está bien. Pues todo el mundo quiere ir, pero no se puede ir. No puedes ni siquiera a pasear por tu urbanización, pero tu fe te mantiene vivo. Tu fe anclado en el Señor te mantiene firme. No sabemos cuánto tiempo permanecerá. No es cuestión de posición, no es cuestión de sabiduría, es cuestión de cuánto confías en Dios. Recuerda que todo el pueblo alrededor de los 3 jóvenes hebreos se arrodillaron. Pero ellos no se arrodillaron porque tenían confianza que Dios podía protegerlos, como Daniel. Así que lo que te quiero explicar, para que no confundas optimismo humano con fe. Fe permanece y espera a pesar de todas las cosas, alrededor de él. Aunque todo termina, aunque no hay recursos, cuando todo termine, fe sigue confiando porque Dios me ha prometido que mi pan y mi agua estarán seguros. Y Dios puede mandar un pájaro llevar comida para Elías. Imagínate, ese pájaro que normalmente come carne, manda a Dios a llevar a entregárselo a Elías. Imagínate que diga un perro que lleva un pescado a llevar esa comida para comer.
para llevarlo a una persona, como Dios ordenó al pájaro llevar la carne a Elías. Todas estas cosas son posibles cuando creemos en Dios, porque fe hace que todo sea posible. No hay nada imposible para Dios, pero para Dios todo es posible. Hebreos 11:3 dice que como entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que fe es creer lo que no se ve. En otras palabras, cuando creemos en lo que no vemos, y entonces vemos lo que vemos lo que creemos. El resultado es que vemos lo que creemos. Como el capítulo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Queridos hermanos, por medio de fe Abel aceptó, aun cuando Caín lo mató, pero confió porque Dios me dijo que esto es lo que tengo que hacer, tengo que traer un cordero y ofrecerlo. No fue fácil para Abel, pero obedeció y causó su muerte. Pero hoy en día está en los valientes, en el salón de fama bíblico a través de la fe. El versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a Dios. A través de la fe, que pasó de la vida a la vida eterna. ¿Y cómo lo alcanzó? A través de la fe. Dios nos dio esta opción. No podemos fallarse porque sabemos que a través de fe Enoc lo alcanzó. En el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por el que se acerca a Dios tiene que tener fe y saber que fe Él es quien recompensa a quien lo busca. En que lo busca. Puedes verlo después con más tranquilidad, que es muy importante, que simplemente puedo repetirlo. Quiero que captes el medio seguro que tenemos, que algunas personas tal vez lo dejan porque lo ven como un estorbo, pero ahora tenemos que amarrarnos, agarrar a la fe, tenemos que abrazarlo porque es el único medio más seguro. El dinero se acaba, los recursos se acaban, las se pueden acabar, pero la fe es el único medio. Si lo agarras, es el único que nos puede ayudar hasta cuando venga Cristo, porque sin la fe es imposible. Como viste, hermanos, después de haber escuchado un sermón como esto, la palabra de Dios, la Biblia nos confirmó que sin la fe es imposible. En otras palabras, que para el Dios que no hay nada imposible. No puede hacer nada posible para nosotros si no creemos, pero si creemos, todo es posible, porque sin fe es imposible. Así que, ¿cuántos de nosotros esta mañana, esta tarde, dice, Señor, ayúdame a mantenerme en esta fe, que se convierte en mi medio para que sea anclado en ti? Que lo utilizo para decidir, para obedecer, saber dónde ir, para que sea la forma de vivir. ¿Cuántos de nosotros queremos decir esto? Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Señor, que a pesar de todo, Jesús, tú nos has dado, Señor, un medio que no falla. El medio de que cuando más estudiamos tu palabra, más fortaleza tendremos, más poderosos se convertirá nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, nos ha dicho que es imposible sin este medio, Señor. Así que podemos entender que solamente a través de este medio, todo lo que es imposible para nosotros se convierte posible para Jesús. Para Dios, que esté con todas las personas que están en esta circunstancia. No hay ninguno que está mejor que el otro porque cada país tiene su dolor, pero el único medio que es garantizado
que cada cristiano se agarre y se aferra a eso. Y permite que los guíe, Señor. Es lo que Jesús nos ofrece en esta cuarentena, Señor. Padre, tal vez no alcancemos dineros ni posiciones. Puede ser que algunos hasta perderán muchas cosas, como una segura guerra mundial, que puede ser que todo empiece de nuevo. Pero, Señor, lo que no podemos descuidar ni perder, que es ese medio que nos garantiza, que es la fe. Gracias, Señor. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, and no more burdens to bear. There'll be no more sickness and no more pain, no more hurting over there. And forever I'm gonna be with my God who died for you and me. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, 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 what a day that will be. When my Jesus I'm gonna see. When I look upon his face, the one who saved me, who saved me when he takes me by the hand and he leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be.
Querido coronavirus. Bobby va a declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O ejército está grande. Bopi grande. Bota turcaminda. Aunque nos no por mirar. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundinos. Tuna-nos medo. Para nos por dentro de pánico. Querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por vencernos. Nos ejército está más grande. Nos tem fé. Nos tem esperanza. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querer em Deus. Respeita. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respeta nos família. Están enfermo. Islam débil. Nos médico na. E enfermeira. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. E está na controle. Dios está na controle. Deus está no controle. Querido coronavírus. Dios está na controle. Denje mi confianza ta. Dios está na controle. Querido coronavirus. Deus está no controle. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio culo cambia vida.
De tempo de quarentena, aqui está o tempo de ouro para criar laço não forte com nós romanos, cliente não, vizinha não e família não. Te assina tanto coisa que te distrair nossa mente fora de propósito que Deus tem para nós. Boa para que tu pensa que tu tá bom propósito de vida aqui? Para que tu tem existência nesse ciclo aqui? Que tu é história que tu vai lá atrás do planeta Terra aqui? Que tu é história, propósito de esnan rondo dibo? Descobrindo o propósito, vou por valorar de outro e focus para dar felicidade na esnan rondo dibo com a guiança de Deus. Stop de queda preocupar. Você não tem controle da situação rondo dibo, pero se você tem controle de como e de que limite é afetado, escolhe consciente para fazer o máximo for de dia. Pois não larga o tempo aqui passar o pai te queda enfocar riba costa que você não tem controle de dia. Bang enfocar riba costa de importância que sen não por compra. Qual da forma relacionam, invertir tempo de qualidade com a família não, vizinha não, cliente não, amistades não e bom desenvolvimento personal. Invertir tempo de amplia conhecimento de diferentes áreas que lo beneficia bom mês na primeiro lugar e es não rondo dibo. Agora aqui, agora é hora para formar recuerdo ng agradável de uma história de manhã. Não larga o tempo de ouro aqui passar o pai, pois bang invertir tempo para manhã, pode doce recuerdo.